Este video quise grabarlo para todos ustedes. Quiero contarles mi experiencia con algo que me ocurrió, ¿cierto? Que tuve un despertar de conciencia. Decidí probar en forma recreativa un hongo alucinógeno con mi esposa, pensando que iba a tener una experiencia divertida, recreativa. Consumí una cantidad bajísima, ya, como les digo, solo por probar. Ocurre que lo pasé horrible con la sensación que tuve. Hay un momento que aluciné, obviamente, por el químico que trae el hongo, pero tuve una sensación extraña, me dio como una crisis de pánico. Y lo curioso fue que me dio a mí, y no le dio a mi esposa, y conozco a harta gente que los han probado, los prueban y no tienen esa reacción, ese efecto en realidad. Se me generaron 3 crisis de pánico esa noche, que fue ahora en marzo del 2022. Lo pasé horrible, muy mal, y al momento que sentí el efecto de la alucinógeno, obviamente que me sentí bien. Eso fue algo que muy extraño, como que está como que uno sintiera su espíritu, su alma. Ahí ocurre algo ahí bien especial, que es como le dicen, es como un viaje. Al otro día desperté. Esas crisis de pánico que me dieron ese día fueron horribles, porque sentí como que tenía un infarto, más o menos, una arritmia, sentí taquicardia, me sentí muy mal. Y eso fue el día viernes, fue el 11 de marzo. Lo curioso fue que el día sábado, domingo que siguieron no me pasó nada, y el día lunes me volvió a dar una crisis de angustia muy fuerte y me tuvieron que llevar a la clínica. Ahí lo pasé muy mal. Me metieron a la sala de reanimación, todo, me revisaron y no tenía nada. Solamente estaba un poco aceleradas las pulsaciones, pero no tenía alguna condición, algo grave. Y después de eso quedé con una sensación muy extraña, como de angustia permanente, y le dije a mi mujer que me llevara al doctor porque me sentía mal. Entonces me llevaron al psiquiatra, fui al psicólogo, fui a verme el tema de las hormonas con el endocrinólogo, me revisaron completo. Lo único que me encontraron fue que tenía el colesterol alto. No había algo grave, una enfermedad preexistente, no había eso. Lo curioso fue que cuando fui a ver a la psicóloga, que fue como el día 18 de marzo más o menos, esto partió el 11, me escuchó todo y me sugirió que meditara. Y yo no sabía meditar, nunca había hecho yoga ni nada de esas cosas, y me puse a meditar un día en mi casa, que fue como ese mismo día, el 18 creo que fue, de marzo. Y al meditar sentí algo extraño, me hizo recordar el efecto que había sentido cuando consumí el hongo. La parte buena del efecto del hongo, que fue como que estás en un espacio tranquilo, sin miedo, sin límite. Te sientes un poco así como... Era como que estuvieras sintiendo como tu espíritu, tu alma, algo así. Y empecé, y me di cuenta que cuando realizaba estas meditaciones tan profundas, se me pasaban las taquicardias o la ansiedad. Me asusté porque dije, ¿cómo voy a estar meditando todo el día? ¿Qué tengo que hacer? No entendía nada de eso. Empecé a estudiar cómo funcionaba esto. Le dije a la psicóloga, y la psicóloga me entregó el diagnóstico y me comentó que lo que había ocurrido ese día consumiendo esta sustancia era que se había activado la glándula pineal. Obviamente cuando me dio el efecto del hongo, yo sentí que me estaba muriendo, como que sentí un infarto o algo así. No era un infarto al final, pero yo nunca había sentido algo cercano a la muerte. Eso es lo que quiero decirles. Yo sentí que ese día la muerte, ¿ya? Y de hecho un momento como que me desmayé. Pero les vuelvo a decir, esto me dio a mí y no le dio a mi esposa, y los dos consumimos lo mismo. Nunca había probado esto, siendo que yo viví en Canadá un par de años, y en Canadá habían varias drogas que allá se probaban, y yo probé algunas cosas porque la cultura era distinta, y no encuentro que haya un problema con eso. Mientras uno no se sienta mal, no tengo una complicación. Y hay gente que prueba la ayahuasca y el peyote, y no sé cómo se llama, y hacen ceremonias, ¿cierto? Y prueban químicos, pues si eso es, para llegar a un estado de superconciencia y todo eso. Mi psicóloga me dijo que ella, siendo una persona muy abierta, porque los psicólogos son muy científicos, pero en algunos casos hay ciertos profesionales que también ven como una herramienta de que las personas tengan este manejo, pero lo ven como algo energético en realidad, no como que fuera como lo ven la religión hindú, que se abre un tercer ojo. Lo ven como que hay un tema, uno siente algo energético que tiene que ver con el alma, con el espíritu. Y yo no soy una persona religiosa, pero sí
siempre he creído como en las energías en realidad, buenas y malas, pero todo es energía en realidad. Yo hace 2 meses antes que pasara esto le había dicho a mi esposa que me quería hacer una regresión, que quería tener una hipnosis o algo que me pudiera ayudar a buscar un balance emocional, porque uno sin querer con la vida como la tenemos ahora, todos estamos muy robotizados, generando plata, y sabemos solamente hacer eso y nos olvidamos de sentir a veces nuestras cosas más fundamentales, como por ejemplo el espíritu, todo eso. Y buscar una tranquilidad. Yo doy un ejemplo porque como empecé a estudiar esto, uno a veces siempre se deja para el final. Uno a veces tiene un familiar enfermo que quiere mucho o que es importante y uno hace lo que sea por ir a ver a la persona, si es necesario falta del trabajo, no sé, y destinas tiempo para otras personas, pero cuando tú estás mal o cuando tú estás en búsqueda de algo, nunca tienes tiempo para ti. Siempre te dejas como para el final y dejas que las cosas se vayan acumulando nomás y dicen en algún minuto se va a arreglar solo, pero como que esto también me mostró un poco eso, así como que chuta, tú no estás ahí en tus planes, siempre estás a disposición de otros y esto te hace como no, pues te dice para y siente tu ser en el fondo y acéptalo y dedícate a eso. ¿Qué pasó? Que empecé a meditar, seguí trabajando con mi psicóloga y empezamos a buscar esto, ella siempre sugiriéndome qué es lo que podía hacer, de acuerdo a lo que yo más o menos quería manejar. Entonces ella primero me hizo una prueba donde me hizo meditar y se dio cuenta que yo, claro, sin tomar ninguna sustancia podía llegar a un estado de meditación muy profundo, que no es algo muy común, que yo sé que con harto respeto he visto gente que hace yoga, que meditan y logran un estado de conexión que muchas veces, pero no hablar de más, pero muchas veces se logra un relax. Pero esto que les comento yo es muy potente, o sea, es como sentir la materia, sentir realmente quién eres tú y sentir esa parte energética que tú tienes, que uno no lo siente. A algunos les va a parecer que no tiene sentido, pero es distinto tener una tincada de algo a tú sentir realmente una energía tanto positiva como negativa. Quiero contar esta experiencia porque obviamente espero que a alguien le sirva esto. Yo estoy muy bien ahora, muy tranquilo. Tuve un mes que lo pasé muy mal, que estuve viendo por internet que hay gente que le llama esto como la noche oscura del alma, es algo así que como que uno justo enfrenta todos sus miedos y como que psíquicamente como que uno se muere en realidad. Y fue lo que yo sentí. Sin ser una persona que buscaba esto, sin ser una persona que había meditado nunca. Les puedo decir que identifiqué síntomas que pueden hacer que uno reconozca si estás viviendo una etapa que tu conciencia está despertando. Uno tiene que chequear que físicamente, científicamente uno está bien. O sea, esto no lo recomendaría para una persona que tiene problemas cardíacos, que tiene depresión, una enfermedad que ya existente, ¿cierto? Con un tratamiento médico. Esto no sirve para eso en realidad. Esto sirve para una persona que está sana, que tiene estos síntomas que pueden ser, por ejemplo, taquicardia, una sensación de angustia, ansiedad fuerte, que no te mata, pero que te tiene como nervioso, te tiene descolocado, como que no te tiene distinto. Ya también hay gente que siente que tiene zumbido en el oído derecho, como que fuera como un ruido así como distinto, como que fuera un código. Vibraciones en las manos, obviamente insomnio, porque tú, como yo les comenté que esto también tiene una explicación asociada a la glándula pineal, que la glándula pineal genera hormonas, la melatonina, serotonina, DMT, todas estas son como microdosis, pero que la glándula tiene que hacer ese trabajo, y si no está funcionando bien la glándula respecto a lo que tiene que hacer, te va a generar insomnio, está totalmente relacionado. Después de que esto se activó y yo ya pude entenderlo y controlarlo de alguna manera, empecé a ver beneficios en mi vida. Por ejemplo, calidad de sueño, que eso tiene que ver con el tema de la melatonina, ¿cierto? O sea, la glándula pineal estaba dentro de esto. Uno puede ver que la glándula, como les dije, tiene una función científica de generar esa hormona, pero también, como me dijo mi psicóloga, si hay una activación real de esto que se conecte con tu despertar de conciencia, tú puedes como activar otra sensibilidad, que justamente que te hace ser consciente. Una persona que no se le activa la conciencia tiene una forma de ver las cosas. Por ejemplo, alguien que haga daño,
Si no tiene este despertar de conciencia, va a entender las cosas como suceden, va a saber que quizás está haciendo daño a alguien, está generando ilusiones a alguien, pero cuando tú tienes el despertar de conciencia, como que puedes, eres más consciente de todas esas situaciones, lo puedes entender de otra manera, con un poquito más de sabiduría también. Bueno, yo les hablaba de los beneficios, se puede generar meditación, obviamente que es un beneficio totalmente, pero profunda, una meditación profunda que puedes hacerla 10 minutos o 5 minutos diariamente cuando estás quedando dormido, cuando estás en la etapa como de trance de dormir, se puede hacer de esta forma. También yo me he percatado, espero no ser tan ambicioso con lo que voy a decir, pero al parecer el metabolismo funciona distinto, más eficiente, ¿ya? Cuando tú meditas. A mí me generó pérdida de peso. Y yo obviamente estoy comiendo más sano, porque como me encontraron el colesterol que estaba alto, el colesterol malo estaba alto, pero no estaba para que me diera una crisis de ansiedad. O sea, eso no coincidía, los doctores no pudieron explicarme por qué pasaba. Y yo encontré una respuesta con mi psicóloga. Mejora el metabolismo, ¿ya? Más eficiente. También la creatividad, la concentración, la sentí como un poquito más sólida. Lo que les quiero decir en el fondo es como que mis capacidades anteriores se mantienen. Yo como que ahora noto una mejora, un poquito más de eficiencia en mi concentración. Hay una posibilidad, y esto lo he conversado con amigos, con conocidos, de que trabajando el estado de meditación, como lo hacía Nikola Tesla, por ejemplo, que él pasó que, no recuerdo bien si cuando tenía 20 años le dio cólera y casi falleció. A él se le generó de alguna manera un despertar espiritual de conciencia, pero él no era una persona religiosa, entonces él todo lo vio como energía. Y él en ese estado trabajaba, ¿cierto?, de alguna manera su poder creativo. Él tenía algunas ideas, por ejemplo, transmisión eléctrica, equipos siempre relacionados como con el tema energético. Él no tenía claro cómo eran los componentes ni las piezas de los inventos que iba a hacer, pero muchas partes de los inventos las vio en este estado de meditación profundo. Entonces yo he tomado de referencia eso, no para hacer lo mismo que él, pero sí me di cuenta que tenemos que, si encontramos esto, podemos trabajar en ese estado. Trabajar, como les digo, 5 o 10 minutos diarios y analizar las problemáticas, las decisiones quizás que uno va tomando, ¿me entiendes? Porque si tú conectas esta parte energética tuya, como del alma, en ese estado el ser no tiene miedo, no tiene límites, como que no hubiera tiempo. Ver las cosas de esta manera podría generar de alguna manera más tranquilidad a las personas que estén con alguna situación de angustia, con ansiedad, un poco de depresión. Yo creo que puede servir. Obviamente no creo que a todos les va a pasar algo así. Yo tengo varios amigos y conocidos que consumen sustancias como los hongos y van a estas ceremonias de ayahuasca y todo. Yo los veo que están buscando algo, se apoyan en esto, pero les he comentado a varios que no me han entendido, yo creo, porque esto es como un poco sobrenatural, suena así, de que yo puedo llegar a un estado de conexión con mi ser como energético sin consumir esto. Entonces, obviamente que es algo bueno. Muchas personas consumen estas sustancias para poder encontrar respuestas a problemas que tienen en su ser terrenal. Ojalá que se pueda hacer en forma natural esto y que de alguna manera uno se haga como una autoterapia. Es como lo que yo sugiero, o el uso que puede tener esta forma de ver las cosas. Al tener un despertar de conciencia, uno está viviendo de alguna manera su ser energético, toma el control un poco de la persona. Yo no soy experto en eso, pero como que trabaja en otra frecuencia. Y uno lo siente ya a nivel de las respiraciones, y las sensaciones que hay en esos momentos son un poquito de aceleración, como que hay una angustia, sin que uno tenga que estar con una situación de angustia. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Yo no tenía problemas cardíacos, sano, ¿me entiendes? Y me pasa esto, que tengo una angustia. O sea, lo que quiero decir es que si uno está sano y tiene estos síntomas, puede ser que tú tienes que entender eso, tienes que entender que algo te está avisando eso. Eso es como que te está llegando un mail o un código. Eso yo no lo entendía y lo implementé como concepto y mi vida todo se ubicó en su lugar, naturalmente.
diseñé una especie como de kit de emergencia para poder enfrentar una situación, justamente como digo, donde se sientan con angustia, con esta ansiedad, un poquito taquicardia. Y tuve que estudiar qué pasaba cuando uno se siente con hipertensión, con hipotensión, cómo respirar para de alguna manera hacerte una reanimación, autorreanimación. Y de esa forma tú puedes identificar esto. En el otro video les voy a contar más porque esto ha ido avanzando. O sea, yo primero esto explotó. Después me quedé como un mes con mucha angustia y no sabía cómo reaccionar, y cuando ya entendí que estaba sano completamente, estaba como correspondía, todo bien, porque no me encontraron nada físicamente, tuve que empezar a buscar por otro lado, pues qué pasaba. Y ahí me encontré con la psicóloga y ella me dijo: Jorge, esto pasa. Y empezamos a hacer como un plan de trabajo para poder manejarlo de alguna manera, y lo logré. Después de un mes ya no sentía oleadas de emociones ni nada, como era lo que me daba, esa ansiedad, angustia, eran como unas emociones juntas, así, al mismo tiempo, que nunca me había pasado. Nunca me había pasado ni con estrés, ni con situaciones que no pudiera controlar, o sea, yo sabía de alguna manera cuándo tenía que perder y cuándo no. En el otro video les voy a explicar un poco eso, un poco más de cómo hacer ese control de estas sensaciones, y también cómo avanzó esto, porque si a uno le pasa este despertar de conciencia, es una nueva herramienta que tienes que usar y tienes que aprender a usarla, y todas las herramientas, los distintos despertares que hay en las personas, nunca va a ser igual. Siempre va a ser distinto, y uno tiene que de alguna manera usarlo para uno, y si puedes transmitirlo hacia alguien, excelente, o sea, muy bien. Yo, como les dije, no pretendo decir algo que vaya contra las prácticas o creencias que tengan ustedes. Si llegaron a ver el video es porque obviamente están buscando un tema relacionado con esto. Yo no soy doctor ni psicólogo, soy una persona común nomás, y me pasó esto, y espero que la gente que tiene estos síntomas o se siente de esa manera pueda tomar esta herramienta. Si quieren me pueden contactar. Yo voy a seguir haciendo más videos de esto a medida que va evolucionando este tema. Es algo bonito, es algo creo que debiéramos todos usar. Y si fui muy fome haciendo el video, no sé, no soy youtuber ni genero tendencias ni nada de eso. Una persona común y que quiere transmitir esto, y ojalá le sirva a alguna persona y poder ayudar a otras personas como corresponde. Si tienes alguna pregunta me puedes dejar en los comentarios o me escribes. Nos vemos. Chao. Gracias.